todos los que desde su casita nos están sintonizando desde la bella Iglesia de Cristo, Misión en Acción, Ciudad de San Fernando. Un fuerte saludo y también un abrazo a todos nuestros hermanos. Amén. Bueno, hermanas, si ustedes me acompañan ahí en Éxodo capítulo 32, versículo 9, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Miren lo que la palabra del Señor nos enseña. Dice, y el Señor dijo a Moisés, he visto este pueblo, he aquí es pueblo de dura cerviz. Como el Señor le dice que ha mirado, ¿verdad? Si tenemos ojos es porque Dios nos ve. Cuando nos formó, ¿verdad? A su imagen y semejanza, nos puso ojitos, es porque también Él nos ve. Y cómo nos enseña y nos muestra, he visto a este pueblo. He aquí es un pueblo de dura cerviz. Entonces, al investigar qué es la cerviz, dónde se ubica, dónde se encuentra, me doy cuenta que es la parte trasera donde está nuestra nuca, la parte trasera. Entonces, esa es la dureza de una cerviz, ¿verdad? Que se mantiene así, sin agachar su cabecita, sin inclinarse. Entonces, como dice, he mirado el pueblo, y es un pueblo de dura cerviz. Entonces, investigando todavía más en referente a esta cerviz, bueno, pues sigamos mirando, avanzando acá, que la cerviz, ¿verdad? Es la palabra hebrea, la palabra H7186, que habla del casé, porque en español la H no se pronuncia, ¿verdad? Es casé. Y la palabra casé, en referente a la cerviz, dice que ásperamente, es algo áspero, atribular, algo difícil, duramente, algo duro, obstinar, recio y violento. Eso es lo que la cerviz indica en el diccionario hebreo. Entonces nos habla de alguien que es obstinado, alguien duro, alguien que es difícil. Entonces ahí estoy poniendo la fotografía de lo que es una cerviz y dónde se ubica. Entonces algo que es duro no está dispuesto a inclinarse, no está dispuesto a bajar el rostro, no está dispuesto a humillarse, por decirlo así. Entonces este era un pueblo con una dura cerviz, y el Señor podía mirar. Cuando dice yo he mirado a este pueblo, entonces podemos decir que Él nos mira también a nosotros, que Él puede asesorar nuestra actitud, Él puede asesorar el porqué de nuestra actitud, puede asesorarlo y puede mirar nuestra condición interna también, por cuanto Él le decía, ¿verdad? He mirado a este pueblo, y es un pueblo duro, es un pueblo obstinado, es un pueblo áspero. Entonces no estaban dispuestos a inclinar. Entonces por eso en Hechos capítulo 7 y el versículo 1 también nos habla, vosotros que sois duros, le hablaba aquí ese es Esteban, ¿verdad? El mártir, el primer evangelista, el primer hablando allí la buena noticia, que murió a causa de los religiosos, en manos de los religiosos, y les decía, vosotros que sois de dura cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, resistid siempre al Espíritu, como hicieron vuestros padres, así también hacéis vosotros. Entonces, cuando hay una dura cerviz, cuando hay una persona obstinada, cuando hay una persona, ¿verdad?, difícil, de corazón incircunciso, es una persona que no está dispuesto a humillarse, no está dispuesto a bajar su rostro, no está dispuesto a reconocer errores, no está dispuesto a reconocer su estilo de vida. Siempre tiene una justificación y el porqué. Aunque aquí nos enseña que resistieron al Espíritu Santo, eso indica que el Espíritu Santo vez tras vez buscaba de tener comunión,
vez tras vez buscaba de tener un contacto, de enseñar y de instruir, pero aquel pueblo obstinado, aquel pueblo rebelde, aquel pueblo duro de dura cerviz, no quiso inclinar su rostro, no quiso inclinar su cerviz ante el Señor. Entonces, el fin de ellos fue muy triste. Por eso en esta tarde, habiendo dado esta introducción de dureza, de cerviz, y dónde se ubica, qué es la actitud de alguien que tiene dureza de cerviz, que a la misma vez es una persona que no está circuncidado de su corazón, y nuestra circuncisión ahora no es al estilo de la ley. La circuncisión de hoy nos habla de abrir nuestro corazón a Cristo Jesús. Y es ahí donde fuimos circuncidados ya espiritualmente. Entonces, en esta tarde, el tema de hoy, amados, ¿verdad? God bless you, brethren. In the country of Pakistan. God bless you, pastors, all of you. It is a pleasure this evening. I know you have Google Traductor, but it is a pleasure this evening to introduce to you the ministry of today that is based on Jeremiah chapter 18, verse 12, and it's about the potter's house. En esta tarde, entonces, hermanos, me es un placer de compartir con ustedes el tema, la casa del alfarero. La casa del alfarero, basado en Jeremías capítulo 18 y versículo 2, donde le están diciendo a Jeremías: levántate y desciende a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Levántate y desciende. ¿A dónde? A la casa del alfarero. Allí te haré oír mis palabras. Mire, entonces nos habla aquí, solamente en este pequeño versículo, y lo acabamos de leer, cuando dice, desciende, ve, nos habla de humillar. La palabra descender nos habla de humillar. Cuando nosotros nos humillamos, cuando nosotros nos descendemos nuestra cerviz y nos humillamos, ¿saben qué es lo que sucede? Que empezamos a oír la voz de Dios. Es cuando estamos dispuestos a oír la voz de Dios. Por eso le dice, desciende, allí te haré oír mis palabras. Allí te haré oír. Y qué hermoso es cuando uno se humilla y cuando uno viene y se quebranta en la presencia, que el Espíritu Santo le hable y empiece a decirle qué debe de hacer uno, cómo debe de actuar, a dónde debe de ir, por qué debe de ir, por qué lo debe de hacer. ¿Por qué? Porque cuando hay humillación, el Señor responde. No hay persona, ninguna persona, que estando en el suelo, habiendo caído lo más bajo, a lo más profundo, y venir a Cristo, permanezca allí, porque Él se deleita en levantar. Él se deleita en levantar. Entonces, gloria sea al Señor, que cuando venimos y descendemos, Él se encarga de hablarnos, de darnos la mano y levantarnos. Entonces, levántate y desciende a la casa del alfarero. Allí te haré oír mis palabras. Entonces, cuando nos humillamos, podemos oír la voz de Dios. Avancemos. ¿Cómo se llama el tema? La casa del alfarero. Marcos capítulo 11, versículo 17. Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Pero vosotros, le decía el Señor, la habéis hecho una cueva. Entonces, la casa del Señor, ¿cuál era su propósito? De que fuera una casa de oración. ¿Y qué significa oración? Venir y poder hablar con Dios. Con toda libertad, venir y poder hablar con Dios. Era un lugar donde tenemos tenemos toda la libertad. Todavía, toda la libertad para venir y hablar con Dios. Venimos y descendemos, dejamos todo el
el día que tenemos nuestra reunión para estar con Él, la cita con nuestro amado, es que dejamos todo a un lado para venir y descender a la casa del alfarero. Para venir y descender, porque es aquí donde el Señor nos va a hablar. Levántate y desciende y ve a la casa del alfarero, porque allí vas a oír mi voz. Entonces, cuando dejamos todo, el Señor viene y empieza a hablar, empieza a tratar con nosotros, empieza a hacer algo en nosotros. Porque mire usted, cuando venimos a la casa, a su casa, la casa del alfarero, cuando venimos a su presencia, sus manos amorosas, sus manos misericordiosas están dispuestas que si nosotros nos dejamos empezar a darnos una formación en algo importante, en algo valioso, porque va a depositarlo en nosotros. Miren lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que la fe, que es un tremendo misterio, que tiene un tremendo poder, un poder para llevar a cabo cosas sobrenaturales, para llevar a cabo y mirar la gloria de Dios en nuestra vida. Así que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Entonces, cuando descendemos a la casa, cuando venimos a la casa del Padre, cuando venimos y establecemos nuestra conversación, tenemos que tener la certeza de que Él nos escucha. Tenemos que tener la convicción que sus ojos nos están viendo. Así como le dijo a Jeremías, ya he mirado a este pueblo, ya he hecho un asesoramiento y su condición, que es un pueblo de dura cerviz. Mas tú levántate y desciende a la casa del alfarero, porque es ahí donde vas a poder oír mi voz. Entonces, la casa nos está hablando. La casa, cuando mencionamos la palabra casa dentro en la Biblia, tiene muchas connotaciones, muchísimas. Puede estar hablándonos de una generación, o generaciones que han estado allí. Pero en este caso lo vamos a cerrar, lo vamos como a hacer un entre paréntesis, que cuando se refiere a casa nos está hablando del lugar de la reunión, donde venimos a reunirnos, donde venimos a oír su voz, donde venimos a disponernos, a inclinarnos, a descender, para dejar que sus manos empiecen a obrar dentro de nosotros, para que sus manos empiecen a formarnos. ¿A qué? ¿A que nos formen a qué? A regresar al diseño divino que estaba puesto desde el principio. Así que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Amén. Entonces, miren lo que dice Génesis capítulo 1, 26. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, y sobre los ganados, y sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Entonces aquí miramos el diseño divino. Aquí podemos mirar un diseño divino, porque dijo Dios, hagamos. Entonces aquí nos habla que hubo una formación. Aquí estamos en la casa del alfarero. Hagamos al hombre, ¿a cómo? A nuestra imagen. Traemos una imagen implantada en nuestro espíritu. Una imagen implantada en nuestro espíritu. Porque fuimos formados conforme a la semejanza de nuestro Creador. Fuimos formados conforme a la semejanza. ¿Y con qué propósito? Dice que nos dio todo poder y autoridad, y ejerza dominio sobre lo que hay en el mar, dominio sobre lo que vuela, dominio sobre lo que hay en la tierra. Entonces nos hizo con un propósito, y fuimos formados desde un principio a hacer un diseño divino. Amén. Un diseño divino, conforme a la semejanza de Dios. Y miren lo que dice Isaías 43, 6. Diré al norte, de acá, y al sur,
no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado y los formé y los hice. Entonces, ¿cuál fue el propósito? Nos dio toda la autoridad. ¿Para qué? Para ejercer dominio. ¿Sobre qué? Sobre lo que vuela. ¿Dominio sobre qué? Lo que hay en el mar. ¿Dominio para qué? Sobre lo que hay en la tierra. Somos un diseño divino. Pero el propósito, aparte de darnos esa autoridad, nos está diciendo exactamente aquí en Isaías 43:6, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. Y los formé y los hice. Entonces, aquí nos está mostrando en Isaías que para gloria de su nombre, para alabanza de su nombre, fuimos creados para hacer alabanza de Dios, para una alabanza en nuestra obediencia y en nuestro honor a Él. Fuimos creados con propósito. En otras palabras, no somos un accidente por ahí. No somos ninguno. Dios tiene planes y propósitos para cada uno de los que estamos en la tierra. Tanto lo que creó para los cielos, tanto lo que creó para los que habitan en el mar y los que creó para nosotros en la tierra. Dios nos creó con un propósito. Ninguno somos un accidente. Nadie. Dios nos creó con un propósito. Con un propósito. Y aquí nos dice, para gloria mía, para la gloria de Dios fuimos creados. Para alabanza de su nombre fuimos creados. Los formé y los hice. Entonces, somos llamados. Todos los llamados de mi nombre. Todos. Y nos va a juntar de los 4 puntos cardinales. Entonces, nos hizo como vasos para honra, dice Romanos capítulo 9 y versículo 21. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso, para honra y otro para deshonra? Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Entonces, aquí nos está hablando ya de algo preexistencial. Preexistencial. Antes que fuéramos puestos aquí en la tierra y éramos espíritu allá con Él, ya había formado el envase donde habíamos de estar. Pero mire lo importante aquí en el versículo 22. ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Entonces Dios, en su paciencia, tuvo paciencia con nosotros, aunque no éramos vasos para destrucción. No lo éramos, pero actuábamos como si fuéramos. Vivimos como si fuéramos, porque lo que había dentro de nosotros era pura inmundicia. Había pura mortandad. El olor que soltábamos era mentira. El olor que emanaba de nosotros era engaño. Entonces, nuestra actitud, un vaso con mucha paciencia. ¿Cuánta paciencia ha tenido? Aún la tiene con nosotros, porque estamos todavía en un progreso de desarrollo. Pero lo bonito es, hermano, que nos levantamos y descendemos a la casa del alfarero. ¿Para qué? Para que Él continúe obrando en nosotros hasta alcanzar la estatura que Él quiere que tengamos. Amén. Y descendemos y
al oír su palabra, la fe en nosotros va creciendo. La fe en nosotros, porque ¿de dónde proviene la fe? La fe viene, ¿por qué? De oír la palabra. Entonces, cada vez que usted, hermano, se reúne, cada vez que usted, hermana, se levanta y desciende a la casa del alfarero, ahí continúa el Señor formándolo. ¿Para qué? Para ser el vaso de honra que desde un principio en su diseño divino nos había formado así. No lo sabía, pero usted sabe que hubo una alteración en nuestra genética desde el jardín y entró la desobediencia y cuando entró el pecado, por consiguiente llegó la muerte y vivimos y actuamos así por mucho tiempo como vasos de deshonra. Entonces aquí dice que hacer su notario su poder, soportó aún como nos soportó a nosotros, como fue paciente con nosotros, para que oyéramos su palabra. ¿Cuántas veces nos ha hablado? ¿Cuántas veces nos buscó? ¿Cuántas veces nos buscó? Y nos habló. Muchísimas veces nos soportó, con mucha paciencia nos soportó. Y el versículo 23, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia, que Él preparó de antemano. Entonces, desde antemano nos preparó para ser vasos de misericordia. Para ser vasos de misericordia. Entonces, dentro de una casa hay muchos vasos. Entonces, hay muchos vasos dentro de una casa. Muchísimos. Y dentro de esa casa puede haber vasos de deshonra. Y están dentro de la casa. Pero también hay vasos preparados de antemano, de misericordia. De misericordia. Para que a través de esa gracia seamos llevados, seamos llenados de su presencia. Que entonces esa presencia es lo que nos da el valor. Es el tesoro que vamos portando. Miren lo que dice 2 de Timoteo 2:20. 2 de Timoteo 2:20. Ahora bien, en una casa grande, no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos para honra y otros para deshonra. En el versículo anterior leímos, ¿verdad?, que unos son vasos de misericordia. Vasos que tuvo misericordia y que soportó a los vasos de ira. Soportó, tuvo paciencia. Y como también el Señor, cuando tenía un encuentro con aquellos fariseos, con aquellos escribas, con aquellos saduceos, como les hablaba, Mateo 23:25. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Entonces, cuando comenzamos a leer, ¿qué le dijo a Jeremías? He mirado a este pueblo. He mirado a este pueblo de dura cerviz. He mirado. Entonces, él podía mirar lo externo del hombre, la apariencia. Y eso es lo que hace el humanismo. Una formación externa. Una formación. Unos estudiosos extraordinarios con grandes títulos. Grandes títulos. En doctorado. Increíblemente estudiosos. Pero por dentro, espiritualmente, están muertos. Por dentro, espiritualmente. Increíblemente con unos talentos extraordinarios para hablar, para articular palabra. Con unos talentos extraordinarios.
para actuar, para controlar, para administrar, extraordinarios, pero por dentro totalmente vacíos, vacíos moralmente, y lo podemos mirar constantemente. Han llegado a cúspide en fama y en poder, y cuando ya llegan a esa cúspide ya no les satisface nada, terminaron suicidándose. Su nombre llegó y corrió por todo el mundo, en las bolsas que hicieron, en los pantalones, en sus diseños y no sé qué más. Pero terminaron muertos, matándose muchas veces, suicidándose ellos mismos, porque no entendieron el sabor y el propósito por lo cual fueron creados, porque estaban vacíos, completamente. Entonces, el dinero no lo llena todo. ¿Nos es necesario? Claro que nos es necesario. Y el día 1 del mes, ahí nos están pidiendo, nos dicen para qué es necesario, ¿verdad? Claro, vamos a la tienda y no por la linda cara sacamos el carrito lleno del mandado. Nos da a entender la necesidad, pero no lo es todo. No lo es, porque la palabra también nos lo enseña, que tiene una raíz que conduce a los males. La raíz de todos los males es el amor al dinero, es poner el amor allí. Entonces aquí el Señor le decía a los fariseos: hipócritas, porque limpias lo de afuera, caminas con una apariencia, y eso es lo que hace la religión, llevar una apariencia, llevar hasta un uniforme, por decirlo así, cómo vestirse, cómo actuar, cómo hablar, pero por dentro, ¿qué dice el Señor? Están muertos, están vacíos, son vasos que necesitan ser formados una vez, necesitan una vez más descender a la casa del alfarero. Y para que nosotros, usted que me escucha, podamos servir al Señor con integridad y de todo corazón, nunca podemos hacerlo si no permitimos ser quebrantados y que nos haga de nuevo. Nadie puede servir con todo el corazón si antes no es quebrantado. En otras palabras, no podemos servir sin haber nacido de nuevo, porque de lo contrario solamente somos una reunión de religiosos. Una reunión de religiosos que llegamos con nuestra apariencia externa, pero como no hemos nacido de nuevo, no tenemos comunión con el Padre, porque el único que nos acerca a Él se llama Cristo Jesús. Amén. Si no somos quebrantados, jamás podemos servir. Si no descendemos a la casa del alfarero para que Él nos forme y nos haga de nuevo, no nos puede llenar de su espíritu, no nos puede llenar Cristo Jesús. En otras palabras, es como la enseñanza que dio el Señor. No podemos echar vino nuevo en un odre viejo. No puede llenarse de doctrina o de enseñanza nueva en un odre viejo. Es menester ser un odre nuevo para poder recibir el gozo del vino, el gozo de la resurrección. No se puede. Entonces, ay de vosotros, les decía, ay de vosotros. Y cada vez que los miraba y los confrontaba, les hablaba y les decía. Y muchas otras cosas, ¿verdad? Pero fíjese, analizando yo este tema, la casa del alfarero, analizando yo, mirando esto, y habiendo leído el versículo anterior, que con mucha paciencia soportó
con mucha paciencia. ¿Cuánta paciencia? Primeramente, la tuvo conmigo. ¿Cuánta paciencia? Porque desde mi niñez me dio el privilegio de oír la palabra, no porque vengo de una familia cristiana, no, de una familia bien cristina, con R, pero me dio el privilegio de oír su palabra. Y en mi juventud me dio otra vez el privilegio de oír su palabra. Y desde entonces me quería bendecir abundantemente. Pero mi actitud era como un vaso de deshonra. La actitud de dura cerviz. Entonces, en el tiempo que me siguió buscando y hablando, llegó el momento que era necesario un quebrantamiento. Una transición en mi vida que me hizo recapacitar. Que mi casa era estar en la iglesia, era servirle con todo el corazón. Pero Él permitió y permitió hasta que me diera cuenta. Y le doy gloria y honra al Señor por esa transición. Porque fue allí, en ese quebrantamiento, que pude reconocer que me había apartado de su camino. Y que apartado desde cuando ya había empezado a morir. Y es allí donde llegaron los tiempos de amores en el Espíritu, donde me habló y me dijo, era lo que quería que entendieras, que apartado de mí nada eres, que yo soy el verdadero amor, que yo soy el único que puede satisfacer y llenar tu corazón. Y es en ese quebrantamiento que me empezó a moldar y a formar y a llenarme de su presencia, que me dio el privilegio de servir. Por eso estoy convencida que si no hay quebrantamiento en su presencia, tampoco se puede servir. Entonces, ¿cuánta paciencia puede estar teniendo? Inclusive con usted, hermano, que me está oyendo. ¿Cuánta paciencia con usted, hermana, que me está escuchando? Y que no ha entendido que usted es un diseño divino y que usted es un vaso de misericordia, pero que es tiempo de que nos permitamos que Él haga un discernimiento en nosotros. Un discernimiento. ¿Por qué? Porque nos está llamando a la casa del alfarero. Porque fíjese, mire, aquí le voy a mostrar un ejemplo, hermano, que me escucha. Aquí le muestro un ejemplo. Marcos capítulo 3, versículo 13. Y subió al monte y llamó a los que Él quiso. Y ellos vinieron a Él. Y Él designó a 12 para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Y Judas Iscariote, el que también le entregó. Entonces ahí estaba uno que se llamaba Judas. Y la palabra Judas nos habla la alabanza al Señor. Entonces el nombre de este era alabanza al Señor. Era figura del pueblo, de aquel que el Señor decía, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Este representa a ese pueblo que de labios, pero cuando se trata del servicio, cuando se trata de demostrar la calidad a quien le sirve, pues ahí se nota. Entonces, este representaba. Entonces, fue escogido, aunque el Señor lo conocía muy bien desde la preexistencia. Pero como el Señor tuvo paciencia, aquí con Judas nos muestra la paciencia del Señor. Nos muestra. ¿Por qué? Porque lo llamó a que fuera parte de su equipo, conociéndolo muy bien. Porque dice, y subió al monte y llamó a los que Él quiso. Así es de que Judas nunca vino y dijo, yo quiero ser parte, como que yo tengo aquí
traigo mi portafolio de mi experiencia, de lo que yo puedo hacer, y si me dan una chancita. No, el Señor lo llamó por nombre, le llamó: Judas, sígueme. Como nos llamó a nosotros, y nosotros estamos aquí porque queremos. Él nos llamó a nosotros. Y no fue porque nosotros lo encontramos, y el que no estaba perdido era Él, éramos nosotros. Él fue el que nos encontró a nosotros. El que pacientemente esperó que oyéramos su voz. Él que nos estuvo buscando constantemente solo para bendecirnos, solo para llenarnos de su presencia, solo para darnos paz y seguridad, solo para protegernos, solo para asegurarse que el bien y la misericordia sean nuestros compañeros. Para eso nos buscó, y para ser nuestro buen pastor y dejarnos guiar siempre a aguas frescas y bendecirnos. Entonces, cuando Él nos llama a los 12, llama a uno, así como nos llamó a nosotros. Y lo conocía, bien conocido. Claro que lo conocía, porque inclusive estaba profetizado que lo iba a entregar. En los salmos estaba profetizado, pero aún así lo llama. Al que se llama la alabanza al Señor. Y llegó a ser como un discípulo y caminar con el Señor 3 años y medio. Imagínate todo lo que Judas miró, lo que nosotros no miramos, pero lo creemos por medio de la fe. Y porque lo hemos mirado cómo sigue operando el Señor a través de nosotros. Y sigue haciendo milagros a través de nosotros. Porque Él no ha cambiado, Él es el mismo de ayer y de siempre. Él está con nosotros, Él dijo que estaría con nosotros hasta el fin. Él nunca nos ha dejado. Él está en nosotros, está con nosotros. Y el tiempo de los milagros no ha pasado. Pero para que haya un milagro se requiere creer. Porque donde hay duda, la duda se come el milagro. Si tú no crees que cuando oras, Dios te oye. Si tú no crees, entonces estás hablando sola, estás hablando solo. Pero si tú crees y estás convencido que en el momento que te quebrantas, oras y le pides, ahí está Él asegurándote: ya estoy en control. Ya estoy en control. Y cuando tú te levantas, te limpias tus lágrimas y le dices gracias, sientes una paz. Porque te estás sellando. Todo está en control. Todo está en control. Entonces, a través de la fe, digo, yo he mirado a este pueblo, que es un pueblo de dura cerviz, que también mire nosotros, que tenemos una fe auténtica, que aunque no miramos, Él nos ve y nos escucha y está en control. Digo, sé fe. Juan capítulo 3, versículo 29. Miren nomás, aquí el archivo. Miren nomás el folder. Dice el apóstol, el ridiculum vitae. El ridiculum vitae, mi currículum. Le presenta, este es la biografía de Judas. Juan capítulo 13, 29, parte A, es al principio del versículo. Porque algunos pensaban que como Judas tenía la bolsa del dinero, entonces Judas se le había dado un privilegio. ¿Y cuál era el privilegio? De administrar las ofrendas. Pero como era un burlador, se le robaba. Porque era un burlador, se robaba las ofrendas. Era un ladrón, dice, se la robaba. ¿Y usted cree que el Señor no sabía que se está robando las ofrendas? Bueno, hermanos, yo no creo, se lo creen, a lo mejor no, ¿verdad? Entonces, ¿qué más dice? La palabra también nos enseña que solo fue maestro de Judas, pero Judas no lo aceptó como Señor. Y aquí, cuando se habla de Señor, si nos remontamos 2000 años atrás, era el tiempo de la esclavitud. Si la esclavitud apenas se abolió no hace mucho tiempo. No hace mucho tiempo. Todavía había esclavos. Entonces, en este tiempo había muchos esclavos. Entonces, cuando la palabra Señor se mencionaba, inmediatamente
Ah, eres esclavo. Sí. ¿Y ese es tu Señor? Sí. Cuando se oía la palabra Señor, es porque había era un esclavo diciendo, Él es mi Señor. Él es mi Señor. ¿Qué es la palabra griega kurios? Kurios. Él es mi Señor. Entonces, Judas nunca se quiso hacer esclavo por amor. Judas nomás lo conoció como maestro. Sentado en la banca y ni de panzazo pasaba. 3 años mirando y mirando y mirando los milagros que se llevaban a cabo. Judas estaba allí cuando Lázaro fue resucitado. Judas estaba ahí cuando el hijo de aquella viuda resucitó. Judas miró cuando los ciegos miraban, paralíticos se levantaban, cuando aquellas multitudes de gente seguían al Señor. Judas estaba ahí. Judas estaba ahí. ¿Por qué los demás 11 nunca notaron algo extraño en Judas? Porque Judas era un ayudante, estaba allí. Estaba oyendo lo mismo que los 11. Estaba mirando lo mismo que los 11. Y como su nombre, alabanza a Dios, lo dice, la alabanza. Entonces, Mateo 25, primera parte del versículo. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, le dijo, ¿soy yo, maestro? Entonces lo reconocía como maestro. Como maestro. Fue el maestro de Judas que le enseñó. Y de los 12, a Judas fue el único que el Señor le llamó amigo. De los 12, el único que le dijo amigo fue a Judas. Mateo 25:50. Y Jesús le dijo, amigo, haz lo que viniste a hacer. Entonces ellos se acercaron, echaron mano a Jesús y le prendieron. ¿Por qué? Porque llevaba una señal que Judas les había dicho, al que yo bese, Él es. Porque aquellos no lo conocían. ¿Cómo lo van a conocer? Para conocer a Cristo tenemos que tener una relación con Él. Para conocerlo tenemos que relacionarnos con Él. Y poder conocerlo. Poder oler su perfume, su fragancia. Poder oír su voz. Poder oír sus pasos cuando Él se está manifestando. Y cuando Él se está manifestando, porque olemos su fragancia, porque oímos su voz, sentimos su presencia. El momento de estoy en la casa del alfarero. Es tiempo que me humille, es tiempo que me quebrante. ¿Por qué? Porque yo sé que hay algo dentro de mí que necesita ser sacado. Hay algo dentro de mí que necesita darme una mejor formación. Y qué mejor dejarme que las manos del alfarero, que con sus ojos puede mirar mi espíritu, que con sus ojos puede mirar mi alma, que con sus ojos puede mirar toda atadura que puedo tener. Y solo en la casa del alfarero pueden suceder esas cosas. Entonces aquí miramos a un Judas que tuvo toda la oportunidad de ser un vaso de misericordia, que se le dieron privilegios, y aún así todos los echó a la borda, todos. Y ese Judas, dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 1:18, este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Este fue el final de aquel que se sentó a los pies
del que le podía hacer un vaso de misericordia. Este es el ejemplo de aquel que caminó y se le dio un privilegio de servir y lo tuvo por nada, por nada. Es aquel que por 3 años pudo mirar y fue un testigo ocular de las obras sobrenaturales, especialmente de las liberaciones, porque en el Antiguo Testamento no se mira ni una. Las liberaciones comenzaron en el Nuevo Testamento. Y Judas fue testigo. Judas fue testigo de ese mover sobrenatural por 3 años y medio. Pudo mirar lo que el Señor estuvo haciendo. Y aún así no descendió a la casa del alfarero. Mateo 27, 6, 7. Y los principales sacerdotes tomaron las piezas de plata que le habían pagado a Judas, las 30 monedas, por el precio de la traición. Y dijeron: no es lícito ponerlas en el tesoro del templo, puesto que es precio de sangre. Y después de celebrar consejo, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los forasteros. Entonces, eso nos habla que si no descendemos, no nos levantamos y descendemos a la casa del alfarero para ser formados, entonces terminaremos en el campo del alfarero, donde se tiran las vasijas que no sirven. Donde se tira lo que no sirve, por cuanto no quisimos humillarnos ante su presencia, ser quebrantados para ser usados. Necesito ser quebrantado para ser usado. Necesito ser formado de nuevo, para que así el Espíritu Santo pueda llegar y llenarnos. Necesitamos quebrantarnos de corazón ante su presencia y decir: así quería que vinieras, que descendieras, para poder levantarte. Que no llevemos el nombre, alabanza a tu nombre. Porque cuántas oportunidades tuvo Judas de bajar a la casa del alfarero y terminar vaso de misericordia. Por cuanto no quiso, terminó en el campo. Y el campo es figura del mundo. Es figura del mundo. Terminó en el sistema del mundo. Y ahí se suicidó. Y en el campo del mundo se suicidan muchos, porque llegan a la cúspide, llegan a la fama, llegan a tenerlo todo, pero no tienen a Cristo, no tienen nada. Y cuando nosotros tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Aleluya. Absolutamente todo. Señor. Entonces, ¿la casa o el campo? La casa. Tú decides. ¿La casa o el campo del alfarero? Porque fíjate lo que dice Proverbios 29:1. El hombre que después de mucha reprensión endurece la cerviz, de repente será quebrantado sin remedio. El hombre, cuando se habla del hombre, nos habla de la mujer, porque la mujer salió del hombre. Eva salió de Adán. La mujer que después de mucha reprensión endurece la cerviz: no me humillo, no me quebranto. De repente le viene el quebrantamiento sin remedio, sin. Y qué triste que venga ese quebrantamiento, pero no, porque fue por las manos del alfarero, que con manos amorosas nos va formando al diseño original, a su imagen. Al diseño original, a su imagen. Para llenarnos del Espíritu Santo. Y entonces somos vasos de honra y de valor por lo que llevamos dentro. Jeremías 18:6. No puedo yo hacer con vosotros, casa de Israel, lo mismo que hace este alfarero, declara el Señor. He aquí como el barro en manos del alfarero,
así sois vosotros en mi mano, casa de Israel. Así. No puedo yo ser. Claro que Él puede hacernos de nuevo. Claro. Pero está en nosotros que le permitamos y podamos descender para que Él pueda levantarnos. Poder descender a su casa y decirle: quebrántame, hazme de nuevo, porque lo que yo anhelo es servirte, pero no con este odre viejo. No, yo quiero servirte como nueva criatura, como una nueva creación. Yo quiero servirte, que tú me hagas quebrantado, que tú me hayas hecho de nuevo y me llenes de tu presencia. Aleluya. No puedo yo hacer con vosotros, casa de Israel, lo mismo que este alfarero. Puede hacernos todavía aún mejor, pero está en ti que lo dejes, que te haga de nuevo, que te forme de nuevo y que te llene de su presencia. Está en ti que desciendas, porque Él le dijo a Jeremías: levántate y desciende. Cuando tú te levantas como el pródigo, te levantas de ese lugar y vas a la casa del Padre. Ahí Él nos espera con vestido nuevo. Ahí Él nos espera con anillo. Ahí Él nos espera con una indumentaria para cubrirnos de nuevo. Pero si tú no te levantas, es porque tú quieres estar con esa dura cerviz. Y vendrá un quebrantamiento sin remedio. Pero en soledad. En soledad. Por eso hoy, o la casa del alfarero o el campo del alfarero. Casa. No cabe. Jeremías 18:12. Levántate y desciende a la casa del alfarero. Allí te haré oír mis palabras. Es en la casa del alfarero que podemos oír sus palabras. Gloria a Dios. Es en la casa. Sí, Señor. Es en la casa. Es ahí cuando nos quebrantamos que podemos oír el susurro de su voz diciendo: te amé, por cuanto te amé, pagué el precio por ti. Derramé sangre en un calvario para comprarte. Porque lo que anhelo es bendecirte y llenarte y hacerte de nuevo. Aleluya. Sí, Señor. Entonces, antes de cerrar la transmisión, miren que pronto pasa, 9:19. Alabado sea el nombre del Señor. Pronto pasa el tiempo aquí, dice el apóstol. Pasó el tiempo. La casa del campo del alfarero. No podemos cerrar la transmisión sin antes invitarte. Si no has recibido a Cristo, no hay casualidad que tú hayas sintonizado el canal. No es casualidad. Dios tiene propósitos. Habiendo soportado, habiendo tenido paciencia, habiéndonos enviado tantos mensajeros, hoy a través de mí te está enviando el mensaje y te está invitando. Desciende. Si tan solo te humillas y reconoces, no hay nada imposible para Dios. Nada. No hay nada. Él puede unir a la familia una vez más. Él quita los vicios. Él abre camino donde no hay. Abre las puertas que se han cerrado. Quita los candados. Quita espinos. Pero tienes que levantarte y descender a la casa del alfarero. Él quiere hacerte de nuevo. Vas rumbo al campo del alfarero. ¿Por qué al campo donde están las vasijas quebradas que no sirven? ¿Por qué?
cuando hoy te está llamando y te está diciendo, y te extiende los brazos, pero está en ti que te quieras levantar y decir: Señor, verdaderamente, que lo has intentado de muchas formas, pero lo has hecho con tu fuerza humana, que no llegas muy lejos. Necesitas el poder de Dios para que haya un cambio en tu vida. Y te invito a recibirlo hoy como Señor, y que empiece ese diseño divino una vez más en sus manos, para que le puedas decir: Señor, repítelo, Señor, abro mi corazón, y te invito a que seas el Señor de mi vida. Perdóname, porque yo sé que he pecado. Límpiame con tu sangre preciosa, y haz de mí una nueva criatura. Te recibo hoy como mi Señor y Salvador. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Te puedes reconciliar. Te apartaste. No eres vaso de deshonra. No lo eres. Eres un vaso de honra. También te está llamando. Reconcíliate con Él en esta tarde. Reconoce hasta dónde has caído. Reconoce lo que has hecho. Por cuanto Él ha mirado, como dijo, este pueblo lo he mirado. Es un pueblo duro de corazón. Este pueblo de labios me honra. Está llamándote. Reconcíliate y dile: Señor, perdóname. Me aparté. He empezado a morir espiritualmente. Límpiame una vez más con tu sangre preciosa. Aquí desciendo a tu presencia, a la casa del alfarero. Un nuevo comienzo, un perdón. Te lo pido desde lo más profundo de mi corazón. Lléname de tu presencia. Sana todas estas heridas. Límpiame, Señor. Agarro tu mano en esta noche. Me levanto en el nombre de Cristo. Perdóname. Eres mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Permítame orar por ti. Padre, yo bendigo a este hermano que sintonizó, a esta hermana que ha escuchado. Que tú los formes, los llenes de tu presencia. Los guíes a tu casa una vez más, a la casa del alfarero, donde continuarás formándolos y dándoles ese diseño divino. Llénalos de tu presencia. Si no han sido bautizados con tu Santo Espíritu, bautízalos, papá, bautízalos. Llénalos, 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 llénalos y confórtalos. Que empiece la sanidad de su alma, la liberación en su espíritu y en todo su ser. Que anden sentido a tu presencia. Que tú los acaricies, puedan sentir esa paz. Como tú empiezas a ordenar sus vidas, papito. Yo los bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Esta es Iglesia de Cristo, Misión en Acción. En el 1066 Norma Cris, Ciudad de San Fernando. Te esperamos este domingo a las 5:30. Amén. Entre el pueblo